Wanda Rodríguez. Ella es médico internista, nefróloga, egresada del Hospital Docente Padre Villini, es coordinadora de trasplante, también es docente de la Residencia de Nefrología y de la Cátedra de Nefrología en la Universidad Tecnológica de Santiago y presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Bienvenida, doctora, a Cátedra Médica. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Como Gracias a siempre, en usted por disposición. aceptar. Hoy vamos a estar hablando, como ya lo decíamos previamente, hablaremos sobre cálculos renales o piedras en los riñones. Esto es algo que se ve comúnmente, así que si usted tiene alguna pregunta, si está pasando por alguna situación de este tipo, se puede comunicar con nosotros para que la doctora pueda darle las recomendaciones del lugar para que usted aprenda a cuidarse. Puede llamar al 809-682-9850, también a la línea internacional 833-380-0062 o puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí estamos realizando una transmisión en vivo justo en este momento y en el chat usted puede dejar sus preguntitas y la doctora estará aquí en la mejor disposición para poder responderle. Doctora, yo creo que antes de iniciar con las preguntas sobre el tema central, sería importante hablar sobre los riñones, la función que tienen en nuestro organismo para que la gente pues entonces pueda aprender para qué tiene los Los riñones riñones. ahí. Mira qué bueno, porque generalmente las personas conocen de los riñones cuando precisamente han perdido función o tienen alguna condición que le afecta al riñón. Entonces, los riñones no son más que dos órganos que tenemos en la cavidad abdominal, a cada lado de la columna vertebral, que se encargan de filtrar la sangre. Toda la sangre del cuerpo es filtrada a través de los riñones. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar sustancias nocivas al cuerpo. Esto quiere decir que toda la sangre que atraviesa el riñón se seleccionan las sustancias que son favorables para el metabolismo del cuerpo y las que son ya desechos del metabolismo se eliminan a través de la orina. Entonces, la orina es un medio de eliminación de todas esas sustancias que han sido seleccionadas desde el mismo torrente sanguíneo. O sea que tienen una función muy importante en los riñones. Hay que aprender a cuidarlos. Por eso hoy estamos conversando con la doctora Wanda Rodríguez para que aprendamos a hacerlo y después no andemos por ahí lamentándonos y con complicaciones importantes de salud. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan al riñón, doctora? Bueno, enfermedades tenemos muchas enfermedades. Yo digo siempre que el riñón es un resultado del metabolismo de todo el cuerpo. Desde hipertensión arterial, que es las causas principales que van afectando el riñón, están la hipertensión arterial y la diabetes, La que de diabetes, ello sí. tenemos más del 70% de los pacientes que cursan con enfermedades renales crónicas tienen hipertensión arterial y diabetes. También le siguen las glomerulopatías, que son una serie de inflamaciones que existen a nivel de la célula del riñón. Este tipo de alteraciones se van a manifestar por proteinuria en la orina, por edema, hinchazón, como se le dice popularmente, y una serie de cambios que va generando, que van ocasionando daño a nivel de la salud. Aparte tenemos las obstrucciones, dentro de ellas tenemos los cálculos renales, las llamadas piedras, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, los tumores, las anomalías estructurales, por ejemplo, que pueden ser causas obstructivas, infecciones, causas de enfermedades, por ejemplo, autoinmune, que van a generar daños específicamente a nivel renal. Entonces, el riñón es un gran filtro. Así es. Entonces, usted explicó ahora cuáles son las enfermedades de todo el organismo que afectan los riñones. ¿Y cuáles son las enfermedades del riñón que pueden afectar todo el organismo? Partiendo de que es un gran filtro y me imagino que tiene otras funciones. Sí, claro, esa es una de las funciones. Usted dice, ¿cuáles enfermedades afectan otros órganos? Fíjese qué Del interesante, riñón. del riñón. La hipertensión arterial es una causa o una consecuencia de daño renal. Por ende, desde el riñón se genera la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué sucede? Hay sustancias que se liberan a nivel renal que van a ocasionar
la hipertensión. En un examen clínico lo que encontramos es hipertensión arterial, pero todo paciente que tiene hipertensión debe evaluar la función del riñón. Otras condiciones, como decía, la glomerulopatía, las inflamaciones de las células del riñón, van a generar disminución de proteínas en la sangre y eso va a generar hinchazón. Muchas veces, o edema de las piernas, edema generalizado. Muchas veces le damos la justificación al edema de las piernas principalmente a que son trastornos vasculares, por decir, sin pensar que tenemos otras condiciones que nos pueden llevar a edema general, a edema generalizado, y que es precisamente el riñón quien se encarga de seleccionar esas sustancias para que no se pierdan en la orina. Y así por el estilo. Hay infecciones urinarias, por ejemplo, que pueden generar infecciones sistémicas y va a ir degenerando a trastorno de la salud del cuerpo. Bien, doctora, entonces entrando ya en materia del tema del día de hoy, cálculos renales, la gente lo conoce popularmente como piedras en los riñones. Si pudiera describir, conceptualizar qué es esto y por qué aparecen las piedras en los riñones. Sí. Bueno, la gente le dice piedra o le dice cálculo o le dice litos, ¿verdad? Sí. Los cálculos o las piedras son acúmulos de sales y minerales que se van generando cuando el riñón hace el filtrado glomerular, cuando la sangre atraviesa este filtro que es el riñón, se van acumulando todas esas sales que hemos adquirido ya sea de la dieta o del mismo metabolismo del cuerpo. Esas sales se van acumulando, se van sobreagregando, se saturan, se unen y se hacen rígidas, duras, y por eso se llaman piedras. Porque si se vuelven de verdad la como piedrecitas. Sí, es una piedra, literal. Son ese acúmulo de sales y minerales que se van haciendo a nivel del riñón. Sí, doctora, aprovechando lo que usted acaba de decir, que por eso se llaman piedras y por eso también se llaman litos. Sí. Pero yo el concepto cálculo solamente lo he escuchado en matemática y lo hago a cada rato por lo mucho cuarto que debo. ¿Pero por qué le llaman cálculo? Bueno, ¿De dónde sale eso? Cálculo, pero mira, si le tengo así una respuesta, no le he analizado. ¿Por qué cálculo? Sí, piedra, lito, microlitiasis. Sí. Pero esa es una tarea para mí. Es una tarea. Sí, claro. Usted que nos escucha tiene la oportunidad hoy de poder consultar con la doctora Wanda Rodríguez cualquier tema que tenga de riñones. La doctora está aquí en toda la capacidad y en la mejor disposición de poder responderles. Ustedes pueden comunicarse al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también puede dejarnos sus preguntas en el chat, en la transmisión en vivo que realizamos en este momento en YouTube, en nuestro canal Rumba FM. Allí nos escribe Daris Alexander, un saludo, abrazo fuerte para él. Él pregunta ¿por qué cuando toma agua en la mañana de una vez va a orinar? Eso es importante. Eso quiere decir que tiene un filtrado glomerular adecuado. Siempre la cantidad de orina o la diuresis se va a generar por la cantidad de agua que tomamos. Y cuando hablamos de agua, hablamos de agua. ¿Sí? Explique eso, doctora. Cuando hablamos de agua, hablamos de agua. Explique Cuando eso. hablamos de la agua, cantidad. Hablamos o sea, un vaso agua. de cerveza no es agua. Un vaso de cerveza no es agua. Un vaso de jugo no es agua. Un vaso de jugo no es agua. Refresco de cola no es agua. Iced tea no es agua. ¿Qué más? El cranberry. Cranberry no es agua. Toda bebida que tiene, ya sea edulcorante o colorantes o no es agua, no se considera agua. El agua de coco, las personas piensan, bueno, tomo agua de coco y eso es bueno para el riñón. No es que sea malo. Lo que pasa es que el agua de coco tiene muchos electrolitos que el riñón tiene que filtrarlos también. Por ende, no va a hidratar 100%, sino que el riñón necesita agua para diluir esos electrolitos que tiene el agua de coco. Entonces, por lo que usted ha dicho, todas esas bebidas son cálculos. Todas esas tienden bebidas a producir cálculos, a agravar el problema en vez de solucionarlo. Así es. Todas esas bebidas tienen sales
y minerales. Y el riñón, cuando se filtra a través de su membrana, ¿verdad? Van a depositar esas sales que no tienen un agua suficiente para diluirse, se van a acumular y se van a seguir sobreagregando y van a ir creciendo. Fíjese qué interesante, el cálculo, el lito, la piedra del riñón, no sale de un día a otro, sale en el tiempo, porque todo comienza con una molécula, que son sales, que se van acumulando y en el tiempo van creciendo. Entonces, eso, cuando tiene alguna movilidad o cuando se infecta, cuando sufre alguna razón, hace un dolor. Y el dolor generalmente es que lleva al paciente a consulta. Pero eso no pasó ayer, eso ha pasado en el tiempo. O sea, pudiera durar 5, 6, 10 años, 20 años. Así es. ¿Y esas piedras, doctora, solo aparecen en el riñón o pueden afectar otra parte del sistema urinario? Sí, claro, todo el sistema urinario. Las piedras, los cálculos se comienzan a formar desde los túbulos renales hasta cálices menores. El sistema renal tiene un sistema conductor que comienza desde los cálices menores. Ahí comienzan a acumularse y puede afectar cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Recordar que la pelvis es un ensanchamiento, ¿verdad? De la estructura que un momentito, por favor. drena la orina y por ende esos cálculos van a irse depositando en estas estructuras. Cuando esos cálculos atraviesan un conducto que no pueden, o sea, que exceden el tamaño del conducto, pueden pasar, taponan, obstruyen y ahí generan entonces dolor, molestia, por lo que el paciente acude al médico. Bueno, vamos a seguir detallando ese tema de los síntomas en un momento, doctora. Vamos a darle chance a la gente que nos escucha. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. ¿Me oye? Sí, le escuchamos. Adelante. 2 preguntas. Sí. ¿Es verdad que beber refresco da piedra en los riñones? ¿Y la otra pregunta? Para que la doctora le responda en conjunto. Y que si es verdad que agua de coco con limón rompe la piedra. Muchísimas gracias por su llamada, doctora. Esto tiene usted que aclararlo hoy aquí en Cátedra Médica. Adelante. Mira, la primera pregunta es que si tomar refresco provoca es nocivo. Siempre enfocamos el refresco. El refresco, cualquier color, vamos a decir, tiene sales también, minerales que se van a acumular. ¿Y qué sucede? Cuando sustituimos el agua por cualquier bebida que no sea agua clara, tenemos el mismo riesgo de desarrollar cálculos renales o litiasis renal. ¿Por qué se enfoca siempre el refresco? Porque quizás sea una bebida popular, muy, muy popular, que las personas tienen fácil acceso a ella, muy fácil acceso. Y quizás a veces más fácil acceso a una botella de agua o a un vaso de agua. Pero cualquier bebida que tenga edulcorante, que tenga sustancias, toda bebida, y hablo también del agua, hay un agua que son aguas saborizadas. Sí, y el agua con gas. Y agua con gas, ajá. Las aguas saborizadas también tienen sustancias que van a acumularse, principalmente sales. Entonces, toda bebida que no sea agua transparente tiene la tendencia a generar cálculos. No importa que sea refresco, que sean jugos, que sea leche, que sea maltas, todo lo que uno bebe embotellado o también con una sustancia conservante, también puede generar cálculos renales. La otra pregunta él decía tomar agua de coco con limón, que si eso ciertamente ayuda a eliminar las piedras. El agua de coco, como habíamos hablado, tiene muchos electrolitos y esos electrolitos también se pueden acumular. Eso quiere decir que el agua de coco no va a sustituir como tal el agua clara, el agua limpia. El limón se asocia al ácido, ¿verdad? Que muchas veces, según la causa de daño, la causa de génesis de cálculo, pueden ayudar las bebidas con ácidos, ¿verdad? En esos casos, generalmente, una persona toma limón con
aceite verde también, Sí, limón con aceite verde. lo combinan y pueden ver que en ocasiones pueden ayudar a eliminar las piedras. Son cosas naturales, son sustancias que uno sabe que no tienen un daño en sí a la salud, pero no es que sea un tratamiento ya descrito para este fin. Doctor Lafontaine. Doctora, pero estaba yo pensando, la fórmula del agua potable, ¿de acuerdo? Ajá. Es H2O, pero también contiene minerales. Un agua potable que no contenga minerales, por la importancia que tienen los minerales para el desarrollo del organismo, no, o sea, no es potable en toda su cosa. Entonces, esos minerales que tiene el agua también pudieran generar cálculos. Recuerde que el agua la hacen potable, eliminando ciertas sustancias que son nocivas también al organismo. Pero el agua como tal, esta agua no es que tiene minerales en sí, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, ¿verdad? Esta es la fórmula del agua. Ahora bien, los minerales que uno adquiere, ¿cuáles minerales hablamos? Sales, calcio, magnesio, fósforo, fosfato, etcétera, que se adquieren de la dieta principalmente, son los que el agua va a diluir y a poner en concentraciones ideales para que no sean acumuladas. ¿Me explico? ¿Verdad? La cantidad de agua que uno ingiere va a hacer un equilibrio entre las sustancias que ingerimos y entre las sustancias que deben ser eliminadas. Esto es un vehículo para ayudar a eliminar esas sustancias. Doctora, en ese sentido, mucho se habla de la cantidad de agua que debe tomar el individuo durante el día, pero nos gustaría que usted pudiera aclararlo, como maneja esta área, de cuál es la cantidad de agua recomendada para mantener estos riñones funcionando adecuadamente y evitar la aparición de cálculos. Así es. Perdón. La cantidad de agua siempre va a ser dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, una persona que tenga una eliminación, ya sea por sudor, por evacuaciones líquidas, por vómitos, etcétera, tiene una pérdida de agua. Las personas que hacen ejercicio tienen pérdida de agua. Las personas que tienen fiebre, por ejemplo, lo lleva a deshidratación, pérdida de agua. Entonces, siempre vamos a individualizar. Se habla 30 cc por kilo por día, sería una cantidad de agua necesaria para una persona. Entonces, hablamos de aproximadamente 2 litros de agua al día. Eso hablamos de agua, siempre voy a hablar de agua limpia, agua clara, agua transparente. Y no vamos a ser sustituida por otras sustancias que son jugos, leche, todo líquido que no sea agua. Entonces, hablamos de 2 litros. Siempre nosotros hablamos de cantidad, porque popularmente las personas dicen 8 vasos de agua, 8 vasos de agua al día. Si los 8 vasos o si el vaso de agua tiene 250 cc, se llega a la cantidad de 2 litros, ¿verdad? Pero si no tiene, si regularmente lo que hacemos es un sorbo de agua, no sabemos la cantidad que hemos tomado. O sea, que no puede ser un vasito de trago corto. No, lleno señor. de agua. No, señor. El vaso es importante que tenga o que se calcule 250 cc. Y que también esa cantidad se puede calcular fácilmente, ya sea en botellitas. La botellita de agua tiene 500 cc. Si yo me tomo 4 botellitas de agua al día, yo tengo 2 litros de agua. Esa puede ser una meta de mi día. Bueno, hoy me he tomado una sola botellita de agua, pues me faltan 3. Pues esa es una meta media para, en dado caso, disminuir lo que es los factores para generar cálculos renales. Doctora, entonces estos cálculos dentro del conjunto de las enfermedades renales y dentro del conjunto de todas las enfermedades que pueden afectar a una persona, ¿qué frecuencia lo pudiéramos ubicar? ¿Qué frecuencia tienen y qué cantidad de personas se afectan anualmente de esta patología? Bueno, son patologías que son muy frecuentes y que son prácticamente inobservables, porque hasta que no hay una manifestación clínica, el paciente no acude al médico, pero se habla
que más del 10% de personas pueden tener cálculos renales, que los cálculos son más frecuentes en hombres que en mujeres, se habla de 7%, y que estas condiciones, como les decía, afectan el tiempo que el paciente llega, ya sea por un dolor, y que a raíz de ese dolor se comienza a investigar un dolor abdominal generalmente, a raíz de ese dolor se comienza a investigar en las personas. No tenemos una estadística registrada de estas condiciones, pero generalmente si hacemos un estimado, más de 30-40% de personas de acá, ¿verdad? Hablamos de práctica médica, pueden tener cálculos renales. 30-40%, alto. Es alta la incidencia. Usted, Claro que sí. usted ha dicho, ya lo ha dicho varias veces, de que el paciente regularmente llega por ese dolor que lo hace llegar hasta emergencia, un dolor fuerte. ¿Cuáles son otros síntomas que puede experimentar el paciente que pueden hablarle de cálculos en los riñones? Ya, las manifestaciones clínicas pueden ir desde asintomáticos, una persona que no tiene ningún síntoma, y ahí hablábamos que la manifestación clínica es lo que lleva el paciente al médico, pero que muchas veces el paciente va por otra razón y se realiza una sonografía abdominal y se observa que a nivel renal hay cálculos renales, pero nunca le ha dado un síntoma. Entonces, esto va desde asintomático hasta pasar por un dolor que muchas veces se hace severo, va desde leve, moderado, severo, que lo lleva hasta el médico y que luego, bueno, se identifican estos cálculos. Infecciones en las vías urinarias son también manifestaciones clínicas de cálculos. ¿Qué sucede en las infecciones? Por ejemplo, la orina se estanca o se disminuye su flujo urinario por deshidratación, por disminución de ingesta de agua, por sustitución de agua por bebidas con colorantes, y eso va a generar infecciones urinarias. La infección va a llevar al paciente también al centro, al médico. Bien, vamos a escuchar, doctora, a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Buen día. Adelante ¿Me con su oye? pregunta. Sí, le escuchamos. Yo quería preguntarle a la doctora, esos pacientes que tienen problemas en los riñones y que entonces tienen los pies hinchados, no pueden beber mucha agua. La cantidad de agua siempre va a ser, bueno, hablamos en pacientes que tienen enfermedad renal en sí. La cantidad de agua siempre va a ser en relación a la cantidad de orina. En los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que están ya con un tratamiento sustitutivo, siempre es importante calcular el volumen de agua, porque esto es lo que nos va a dar el permiso para permitir que ellos ingieran esa cantidad de agua para que no se queden agua retenida y haciendo entonces el edema. Bien, doctora, usted ha dicho también el tema del agua. El agua que debe tomar el individuo debe ser un agua clara, ha dicho. Pero sabemos que vivimos en una cultura donde la gente quiere estar fit y como consecuencia, pues le agregan muchas veces al agua un poco de avena o le agregan pepino, le agregan limón para tomársela. ¿Eso está correcto o no debería tomarse el agua de esa manera? Eso es correcto, porque son cosas naturales y no van a hacer un daño en sí. Mira qué bonito, y me voy a detener aquí un poquito, si me permite. Sí, claro que sí, adelante. Las personas que están en gimnasios, las personas que desarrollan una actividad física extenuante, que hacen maratones o que hacen un ejercicio de estrés físico intenso, deben evaluar el riñón, porque aparte de que estos ejercicios pueden predisponer a deshidratación por la cantidad de sudoración excesiva que tienen, y que debemos aumentar una cantidad de agua para equilibrar lo que se va perdiendo. Muchas veces sustituyen agua por sustancias con electrolitos también, y estos electrolitos se van a filtrar por el riñón y por ende pueden ir generando también propician el medio para formar cálculos. Por ende, no es sustituir agua por bebidas. Y que aparte de eso también tenemos que detenernos.
los suplementos que toman estas personas muchas veces generan cálculos, generan lesiones renales y llegan a nosotros con un daño crónico. ¿Qué sucede? Que a esto le echan sustancias, le echan una sustancia específicamente llamada creatina, Sí. que va a lesionar el riñón, recordando que el riñón elimina ciertas sustancias como son urea, creatinina, ácido úrico, todas estas cosas pueden acumularse, ¿verdad? Y cuando yo le doy una carga excesiva al riñón de trabajo, el riñón se hace insuficiente y va generando lesiones en el tiempo. Y es lo que se llama una enfermedad renal crónica. Muchas veces no tenemos el origen de qué comenzó, pero si nos vamos a la historia clínica, comienza desde estos puntos. Muy interesante, doctora. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, ¿qué realiza una persona, qué realiza una colectividad que pudiera llevar a sus miembros a producir cálculos renales? ¿Qué realiza? Sí, ¿qué realiza? ¿Qué procesos realiza que lo lleva a producir cálculos renales? Bueno, la génesis... La diferencia de lo que le estoy preguntando es que por lo regular se habla de factores de riesgo. Ajá. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy hablando qué, o sea, por ejemplo aquí, ¿qué no deberíamos realizar nosotros para no generar cálculos renales? Bueno, hay hábitos que son saludables, que generalmente van a ir en pos de la salud del individuo. Vale. Lo que es ingesta de agua, y lo menciono siempre de primero, Sí. porque como siempre digo, agua es agua y no se sustituye por otra bebida. Lo que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es importante porque mantiene el cuerpo en estado saludable. Recordando que si tenemos un ejercicio físico, debemos aumentar la ingesta de agua. Pero que el ejercicio, por ejemplo, en un momento me voy a deshidratar, ¿verdad? Yo no quiero la deshidratación, yo quiero el estado hemodinámico adecuado en el ejercicio, no aumentar de peso. El síndrome metabólico es una serie de cambios que genera el cuerpo que va resultando un aumento de peso, ¿verdad? Acumulando grasa subcutánea, eso predispone a formación de cálculos también, y eso se va a relacionar directamente con la génesis de este problema. Tomar agua suficiente, comer saludable. La sal, las sales que se van generando, comienza con la sal generalmente que ingiero, ¿verdad? Yo ingiero una comida rica en sal y no tengo una ingesta de agua adecuada. Eso que se va a filtrar por el riñón se va acumulando y las sales comienzan a atraer otras sustancias para ir generando entonces el cálculo. Se va sobreagregando y sobresaturando esas sustancias para ir y va generando el cálculo. En el tiempo va creciendo. Y todas estas cosas va haciendo una serie de mecanismos fisiopatológicos que se van generando en el riñón para ir acumulando todas esas sustancias. Doctora, vamos a hacer una breve pausa y enseguida pues continuamos detallando todo lo que tiene que ver con esta afección del riñón para que usted aprenda cómo cuidarse, cómo se trata, qué cosas evitar para no tener que pasar por este momento de dolor que lo hace llegar hasta una emergencia en busca de un diagnóstico.